es lo que una licenciada en enfermería quiere que sepas antes de enfermarte. No es necesario esperar a una camilla de hospital o enfermarte para empezar a cuidarte. La salud es el mayor activo que tenemos en nuestra vida y muchas veces la damos por sentado, algo que por obligación ahí estará para siempre, y no es así. La salud Dios ya te la dio como un regalo en el momento que tú naciste, pero ahora que eres una persona independiente, con razonamiento, conciencia y capacidades cognitivas, es tu responsabilidad cuidar esa salud por medio de la no ignorancia. El hospital no es donde ocurre la salud. Tu salud la fomentas en tu día a día, en tu cocina, en tu sueño, en tu estilo de vida, no en la farmacia. Escúchame bien, al hospital se va cuando la salud ya se dañó o ya se perdió. El hospital es un taller de reparaciones. La verdadera salud no se vende en una farmacia, ni se receta en una consulta de 15 minutos. Necesitas entender que tu cuerpo es una máquina perfecta que funciona con combustible y límites, no con químicos, no con restricciones, sino con conciencia. Tu plato es tu receta médica más importante. Tu salud la construyes en tu día a día, movimiento y hábitos. No son las 2 horas de gimnasio el día domingo, es tu movimiento diario. Son las bebidas que bebes, es la comida que decides comer, son las adicciones que tú permites que controlen tu vida en lugar de tú hacerte cargo. Es decidir que tu cuerpo no es un basurero de malos hábitos. Tu cuerpo es tu templo y tu tesoro más valioso. La salud es una decisión que tomas día a día en el momento que te levantas de la cama. Se construye mientras duermes tu sueño. Si no duermes, no te reparas. Estoy segura que te ha dado resfriado alguna vez. A todos cuando nos da resfriado queremos dormir más. Es precisamente por esto, porque en el sueño es cuando tu cuerpo se repara. Puedes comer perfecto y hacer ejercicio, pero si no le das a tu cuerpo el tiempo de mantenimiento, el sistema va a colapsar tarde o temprano, enfermándote. El sueño y descanso no es un lujo, es una necesidad fisiológica. Hablemos de la farmacia. No me malentiendas, la medicina moderna es una bendición y los fármacos salvan vidas en movimientos muy críticos, pero los fármacos no fabrican salud y en ningún momento van a sustituir la falta de decisión para optar por una vida saludable. El fármaco es un parche, no una solución. La mayoría de los medicamentos que la gente toma para enfermedades crónicas son como un extintor. Pueden apagar el fuego, el síntoma, pero no quitan los cables pelados que causaron el incendio. Tus hábitos, la dependencia versus la autonomía. Como licenciada he visto esta situación en muchos entornos. Personas que tienen un cajón lleno de pastillas para los efectos secundarios de otras pastillas y entramos en un círculo vicioso. Y aquí viene el negocio de la enfermedad. A la industria farmacéutica le conviene un paciente enfermo y controlado, pero a ti te conviene ser una persona sana. Mi meta aquí es que uses la medicina como una herramienta de emergencia, no como un sustituto de estilo de vida saludable. Ninguna pastilla nunca podrá hacer por ti lo que una buena noche de sueño o una caminata de 20 minutos hace por tus arterias. Velo así, lo que no inviertas hoy, tiempo y dinero, en tu sueño, comida y movimiento diario adecuado, lo gastarás mañana en medicinas para mantenerte bien cuando ya estás enfermo. Hay muchos pequeños síntomas que ignoramos: fatiga, dolor de cabeza, náuseas, estreñimiento, etc. Mucha gente podría creer que la enfermedad llega de la noche a la mañana. Tu cuerpo casi nunca te va a gritar sin antes haberte susurrado. El problema es que vivimos tan desconectados de nosotros mismos que hemos normalizado vivir sintiéndonos mal. La fatiga no es normal, esta es un susurro, no es falta de café, es tu metabolismo diciéndote que algo en la cadena de producción de tu energía está fallando. Pero ojito aquí, que el café por sí solo no es malo, de hecho es muy saludable con ciertos límites. Lo verdaderamente dañino acá son esas 2 cucharadas de azúcar que le echas o cuando tu cuerpo ya depende directamente del café. Hablemos de esos dolores de cabeza constantes o vivir con estreñimiento o diarrea. Esas son alertas que tu cuerpo te da. Si tu digestión no funciona, tu inflamación va a subir. Tomar un analgésico para el dolor de cabeza o un laxante o enema para el estreñimiento sin preguntarte por qué está pasando es como apagar la alarma de incendios mientras la casa se sigue quemando. Si te duele la cabeza no es porque sí, es porque algo está sucediendo en tu vida que está provocando eso. Si estás estreñido o con diarrea tampoco es porque sí, es porque en tu alimentación te está faltando consumir fibra. No esperes a que tu cuerpo tenga que colapsar para prestarle atención. Aprender a escuchar los susurros de tu cuerpo es el acto de amor propio más grande que puedes hacer. No ignores las señales pequeñas, porque son esas las que te van a salvar de las batallas grandes. No seas un paciente más, sé el dueño de tu bienestar hoy mismo. Y enlazado a este punto está el siguiente. Yo soy licenciada en enfermería y por ello es que estoy bastante consciente de la
la verdadera utilidad de los medicamentos. No soy antifármacos, pero hay medicamentos que la gente ingiere solamente para tapar síntomas y nunca se preocupan ni ocupan en curar sus hábitos diarios o examinar su estilo de vida para reconocer ese punto de inflexión que les genera el síntoma que sienten hoy en día. Yo no soy antifármacos. Creo que pueden ser altamente útiles para permitirle a una persona enferma a vivir en su máximo nivel de bienestar. Pero, y a esto es a lo que voy, ¿por qué esperar a enfermarte para depender de medicamentos y estar sobreviviendo con los fármacos cuando desde hoy puedes optar por mantener una vida digna y vivirla con plenitud, no sobrevivirla con mediocridades? Y perdón que lo diga así, pero en verdad me duele mucho cuando veo que esta sociedad no está viviendo, sino que está sobreviviendo. Y aquí yo tengo una pequeña anécdota que te voy a contar. Me ha pasado en 2 ocasiones, pero siempre lo he tenido tan presente. En cierta ocasión yo estaba con un grupo de personas y entre ellos una amistad que en ese momento yo consideraba muy cercana. Y yo dije muy casual, ay, como que me está doliendo la cabeza. Y esta amistad, aparte de minimizar mi situación, me dice, ay, por lo que te quejas, a mí me duele todo el tiempo y no me ando quejando. Y yo me quedé... Dejando de lado la minimización, que ese es otro tema, ¿cómo es posible que una persona se acostumbre a vivir con dolor de cabeza? Porque esta fue una historia, pero yo estoy segura de que muchas personas viven con dolor de cabeza diariamente. La segunda situación, no muy diferente, fue que un día yo hablé con una persona adulta de 40 años aprox. Igual, yo dije, ay, me está doliendo la cabeza, algo así muy casual, y esta persona me dice, ay, no pasa nada, eso me pasa todo el tiempo, sé como yo, toma ibuprofeno, ya no sentís nada y seguís con tu vida. De igual forma, yo me volví a quedar. Ok. Entonces, no se trata de tomar una pastilla para ignorar tus síntomas. Se trata de que tú seas consciente que si tu cuerpo te está mandando una señal es porque algo más profundo está sucediendo. Y si quieres ser responsable con tu salud, debes velar por atacar el problema desde la raíz y no desde el punto superficial. Yo no estoy diciendo que esté mal tomar algo para calmar algún síntoma momentáneo, pero seamos conscientes. Una persona no puede pretender vivir toda su vida con cefalea, estreñimiento, cansancio, insomnio, entre tantísimos otros síntomas, solo para fingir que está bien. La alimentación es la base de todo. Si quieres mejorar tu estilo de vida, ya sabes que puedes agendar tu asesoría personalizada conmigo contactándome en las redes sociales por un mensaje directo. Si este video te está siendo útil y quieres aprender más sobre el trasfondo de todos los síntomas que tu cuerpo te podría reflejar, suscríbete, porque tengo tanto conocimiento que me encantaría compartirte, que se vienen muchísimos, pero muchísimos videos que estoy segura que no te querrás perder. Y yo sé que es complicado tratar de mejorar tu vida si no sabes cómo hacerlo ni por dónde empezar, pero justamente para eso ya estoy yo aquí, para ayudarte. Número 4. Cosas que las enfermeras notamos de tu salud con solo verte. Como licenciada, mi observación no empieza cuando te voy a tomar la presión. Empieza desde que te veo. Tu rostro, tu postura, tu energía, tu educación, tu lenguaje corporal y tu forma de hablar. El cuerpo es un libro abierto. Y aquí te voy a contar 3 cosas que tu apariencia me dice de tu salud. Número 1, tu piel y tus ojos. Lo primero que noto es la calidad de tu piel y el brillo de tus ojos. Una piel opaca, con ojeras muy marcadas o resequedad extrema, no siempre es falta de crema o de skincare. A veces es un grito de deshidratación crónica, de un hígado que está trabajando horas extras, de riñones que están sobreviviendo o de una dieta carente de vitaminas o minerales y exceso de procesados. Si tus ojos han perdido ese brillo natural, mi mente de enfermera ya está pensando, ¿cómo estarán sus niveles de vitaminas y su descanso? Número 2, tu postura y tu energía. Aquí es donde lo físico y lo mental se abrazan. La inflamación sistémica se nota en la forma en la que te desplazas. Tu postura es el reflejo de cómo estás cargando tu mundo. Claro, todo en su debido balance. Y la otra cara de la moneda enfocada a la energía transmitida sería una persona que parece tener una postura erguida, pero esa postura lo lleva a ser irrespetuoso, abusivo o incluso se burla de alguien que sí trata de cuidarse y mantener su estilo de vida saludable. Ambas situaciones indican que esa persona está careciendo de salud. La salud se ve reflejada en cómo tratamos a los demás. Y número 3, tu lenguaje no verbal. El estado de tu sistema nervioso. Noto la rapidez o lentitud de tu respiración. Si tus manos o piernas no dejan de moverse. Eso me indica si tu sistema nervioso está en estado de supervivencia, que es un estrés constante. La salud mental no es invisible, se proyecta en cada gesto. La fragilidad
vitalidad y pulcritud de tus uñas y tu cabello dice mucho sobre tu nutrición mineral y salud mental. Existe una hinchazón que no desaparece de tu cara ni de tu cuerpo, que me habla de cómo tus riñones y tu sistema linfático están gestionando la comida inadecuada que le das cada día. Hay muchas cosas en esta vida que se pueden fingir, si no es que todo, pero lo único que no puede fingirse es un cuerpo y mente saludable. Te analizo porque me importa que no llegues a ser un paciente en una camilla de hospital. Y por cierto, ¿alguna vez te has preguntado por qué el té de tu abuelita o de tu mamá a veces funciona mejor que una pastilla, pero otras veces puede ser peligroso? En el próximo video vamos a analizar la ciencia detrás de los remedios caseros. Si no te lo quieres perder, suscríbete ahora mismo. Recuerda, no eres un número en una lista de espera ni un diagnóstico en un papel. Eres un ser completo, holístico, que merece vivir con vitalidad, no solo sobrevivir. Mi mayor deseo como enfermera es que me veas aquí, en tu pantalla, y nunca en una cama de hospital por algo que se pudo haber prevenido. Si este mensaje resonó contigo y sientes que es momento de dejar de apagar incendios con gotitas de agua y empezar a construir salud real, te invito a que te unas a esta comunidad. Suscríbete y activa la campanita de notificaciones, porque cada semana seguiremos descifrando juntos el idioma de tu cuerpo. Si necesitas que te acompañe de la mano en este proceso, ya sea para entender tu metabolismo o para diseñar un plan de vida juntos que realmente funcione para ti, tengo asesorías personalizadas. Me puedes contactar con un mensaje directo por Facebook, Instagram, TikTok para obtener toda mi información y agendar tu cita para que empecemos a cuidar tu cuerpo desde la conciencia y no desde la prohibición. No olvides seguirme en todas mis redes sociales como Enfermera Bilingüe, ya que te comparto contenido diario para mantenerte motivado e informado sobre tu salud. La salud no es un destino, es el camino que eliges caminar día a día, y yo estoy encantada de acompañarte. Gracias por dejarme ser parte de tu proceso. Nos vemos en el próximo video. Adiós.